Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre el impacto de los horarios de comida en general y sobre si es mejor saltarse el desayuno o la cena en particular en el caso de personas que hagan ayuno intermitente. La siguiente pregunta es sobre el déficit calórico, si hay que recortar proteína, carbohidrato o grasa y qué aspectos hay que tener en cuenta si queremos seguir rindiendo bien. A continuación, hay una consulta sobre altas capacidades, a qué se refiere el término, hasta qué punto es una ventaja o puede ser un inconveniente, qué predice la inteligencia, la personalidad y mucho más. Después me preguntan qué es el éxito para mí e intento explicar cómo lo defino yo y cómo creo que podemos pensar sobre el éxito desde distintas perspectivas. A continuación hablo sobre las terapias de reemplazo hormonal, si son seguras, si deben hacerse para toda la vida y varios aspectos más. Y por último hay una consulta sobre los principales marcadores para evaluar nuestro estado de salud. Creo que son temas nuevos e interesantes a pesar de llevar ya 437 episodios, más de 10 años con el podcast, pero sigo disfrutando responder vuestras preguntas, explorar temas nuevos, así que gracias por estar ahí. Antes de pasar a vuestras preguntas, un mensaje rápido sobre mi marca favorita de lácteos, Cantero de Letur, una empresa familiar ubicada en Letur con una historia muy bonita. Tuve la suerte de poder visitarles hace unos meses y por un lado fue triste ver la devastación que trajo la Dana al pueblo, pero a la vez es muy gratificador ver la resiliencia de la comunidad, la labor social que ha hecho también Cantero de Letur. Pero más allá de esto, que es muy importante, sus lácteos son de gran calidad, con foco en leche de cabra y sus derivados, yogur, kéfir, queso, también tienen productos de oveja y algo de vaca. Están ya en muchos supermercados y os animo a probarlos o los podéis también comprar directamente en su web, elcanterodeletur.com, todo junto, elcanterodeletur.com, y con el código FR10 os harán un descuento del 10%. Y podéis echar también un vistazo a tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto también, tiendafitnessrevolucionario.com, donde encontraréis mis programas, libros, una colección de suplementos de PaleoBull y mucho más. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, bueno, en primer lugar felicitarte por el programa y por todo el trabajo que haces. La verdad que me encanta escucharte e intento aplicar casi todo lo que dices en mi día a día y en mis hábitos. Así que darte las gracias por ello. Y luego mi pregunta es, yo hago ayuno intermitente, ¿vale? Me salto el desayuno, pero ahora se me ha planteado la opción de hacer ayuno quitando la cena, porque creo que con los ritmos circadianos, ¿no?, es mejor comer mientras las horas de luz y no durante las horas de noche. Entonces me gustaría saber qué es mejor, qué opinas sobre ello y orientar un poco. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y para responder voy a hablar primero de los horarios de comida y después de la comparación concreta de saltarse el desayuno respecto a saltarse la cena. Pero ya adelanto que, como indicas en tu consulta, en general es mejor priorizar las calorías durante el día porque este horario está más alineado con nuestro ritmo circadiano. Los humanos somos seres diurnos y varios estudios indican que procesamos mejor las calorías durante nuestro periodo natural de actividad, que es el día. Y por la noche parece que la respuesta glucémica es peor y que se reduce un poco la termogénesis, es decir, las calorías que gastamos digiriendo los alimentos. En grandes estudios observacionales vemos que las personas que llevan más calorías hacia la noche tienen más riesgo de obesidad y de síndrome metabólico. Pero debemos considerar las limitaciones de estos estudios observacionales. Podría ocurrir que las personas que cenan más tarde o que cenan más pues tengan peores hábitos en general. Pero por suerte tenemos también ensayos clínicos que nos permiten aislar el factor horarios. En uno de ellos se dividió a mujeres con sobrepeso en dos grupos. A uno le dijeron que debía cenar temprano, entre las 7 y las 7:30, y al otro grupo que tenía que cenar tarde, a partir de las 10:30, y 12 semanas después se comprobó que las mujeres que cenaron temprano no solo perdieron 2 kilos más, sino que también mejoraron en mayor medida parámetros metabólicos como la resistencia a la insulina y los triglicéridos. La limitación de este estudio es que no se controlaban las calorías, solo se controlaba el horario, y por eso es interesante revisar un estudio más reciente donde se controlaban ambas cosas, tanto las calorías como el horario. También dividieron a los participantes en dos grupos y los dos grupos hacían 3 comidas al día, pero en un grupo consumían un 45% de las calorías en el desayuno, un 35% en la comida y un 20% en la cena, mientras que el otro grupo lo hacía al revés y consumía un 20% de las calorías en el desayuno, el 35% en la comida y el 45% en la cena. Es decir, un grupo hacía un gran desayuno, el otro una gran cena, pero consumían las mismas calorías, y al hacer esto no se observó una diferencia relevante en la
pérdida de peso entre ambos grupos. Pero, y es un pero importante, el grupo que llevó más calorías a la cena reportó más hambre. Es decir, si bien en un entorno controlado donde no puedes comer más, la pérdida de peso es la misma, en el mundo real, donde si te quedas con más hambre es muy probable que comas más, sí es muy posible que este grupo perdiese menos peso, como ocurrió en el caso anterior. Y además, en este estudio, la cena no era tan tarde como el anterior, que era a las 10:30. Y si hablamos de ayuno intermitente tipo 16-8, tenemos estudios como el llamado ChronoFast, que comparaba dos grupos de 30 personas con dos protocolos. Uno se saltaba el desayuno y otro la cena. O siendo más preciso, la ventana de alimentación del primer grupo era desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche y la del segundo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y 2 semanas después se vio que el grupo que se saltó la cena perdió un poco más de grasa y su reloj circadiano se retrasó un poco más. Es decir, ambos grupos perdieron grasa, pero hubo un pequeño beneficio adicional en los que se saltaron la cena respecto a los que se saltaron el desayuno. Y la evidencia en general va por aquí, ¿no? De manera muy resumida podríamos decir lo siguiente. Primero, que lo que comemos y cuánto comemos es mucho más importante que cuándo comemos. Vemos que si igualamos lo que comemos, los horarios tienen poco impacto, pero una ventaja del ayuno intermitente es que acortar la ventana de alimentación ayuda a muchas personas a comer menos sin pasar hambre, lo que facilita la pérdida de peso. El segundo mensaje o recomendación sería no llevar muchas calorías a la noche y es mejor hacer cenas ligeras o si te gusta cenar fuerte, intenta separar esa última comida del día al menos un par de horas respecto a la hora de irte a la cama. Y esto no quiere decir que sea malo saltarse el desayuno, que no lo es, y si te levantas sin hambre no hay obligación de comer, pero si por saltarte el desayuno terminas comiendo mucho por la noche, pues eso sí sería peor que desayunar bien y cenar menos después por la noche o directamente saltarte la cena. Y por último, se ha visto que es también recomendable llevar horarios de comida regulares, es decir, intentar comer más o menos a las mismas horas cada día y si hacemos esto nos podremos adaptar a otros horarios sin demasiado problema. Hola Marco, muy buena. Primero de todo, agradecerte de verdad todo tu contenido y todo lo que haces por esta comunidad. Y mi pregunta va relacionada con la pérdida de grasa y el déficit calórico. Entiendo el concepto de déficit calórico, pero me cuesta entender cómo conseguir el déficit calórico. Es decir, de qué macro obtengo yo ese déficit. Si quiero perder grasa, tengo que recortar de la proteína, recortar de los hidratos, recortar de la grasa, recortar de todo. Si mi entrenamiento es fundamentalmente CrossFit, practico CrossFit unas 4 o 5 veces por semana y algunos días incluso 2 horas. Y una de las cosas que más me preocupa, aparte de el estado físico, obviamente, y lo que sería la pérdida de grasa, pero quiero seguir manteniendo un buen nivel de rendimiento deportivo, un buen nivel deportivo. ¿Cómo podría conseguir perder grasa y a la vez mantener mi rendimiento deportivo e incluso mejorarlo? Gracias por la pregunta y la respuesta corta es que si estás en déficit calórico vas a perder grasa independientemente de la distribución de macros que tengas en la dieta. Si gastas más de lo que ingieres, el cuerpo va a cubrir ese déficit tirando de tus reservas de combustible, no solo de grasa, también almacenamos glucógeno, pero poco y por eso vas a perder grasa. Pero vamos ahora a la respuesta larga, donde sí que importan los macronutrientes. Por ejemplo, si recortas mucho la proteína, tendrás dos problemas. Primero, que pasarás más hambre, porque la proteína es el macronutriente más saciante, y segundo, que tienes más riesgo de pérdida muscular. Por eso, cuando estás en déficit calórico, no es recomendable bajar de 1,4 a 1,5 gramos por kilo de proteína al día. Es decir, alguien que pese 70 kilos debería consumir alrededor de 100 gramos de proteína al día, al menos. Y recuerdo que hablamos de gramos de macronutriente, no de comida, no de alimento, ¿vale? Por ejemplo, 100 gramos de carne o de pescado tienen 25 o 30 gramos de proteína. Y después, si haces CrossFit, que es un deporte bastante glucolítico, de alta intensidad, tampoco te recomiendo bajar mucho el carbohidrato y lo mínimo recomendable serían unos 3 gramos por kilo. Y vamos a hablar un poco más del proceso, sobre cómo se harían estas estimaciones. Y lo primero sería calcular las calorías de mantenimiento. Después decides el porcentaje de déficit a usar, que es importante, porque si el déficit es muy bajo vas a perder poca grasa o el proceso va a ser muy lento, pero si es un déficit muy agresivo, haces un déficit mayor del 20%, por ejemplo, pues vas a pasar más hambre y el impacto en el rendimiento va a ser mayor, te vas a recuperar peor. Y algo razonable aquí sería estar en un déficit del 15-20% inicialmente y luego en cualquier caso irás revisando cada 2 semanas, por ejemplo, este déficit según el progreso.
Una vez tienes tus calorías de déficit, estimas la proteína, por ejemplo, considerando 1,5 gramos por kilo, después estimas el carbohidrato, dependiendo de cuánto deporte hagas, y la diferencia sería la grasa. ¿Qué ocurre? Que si al hacer esto te queda la grasa muy baja, por debajo del 25%, por ejemplo, muy por debajo de 0,8 gramos por kilo, sería recomendable bajar algo el carbohidrato, porque la grasa es importante a nivel hormonal, el déficit calórico en sí ya impacta negativamente la testosterona, y si además consumes muy poca grasa, pues puedes afectar el rendimiento y tener además otros problemas. Y podemos ilustrar esto con un ejemplo. Pensemos en alguien con ese peso de 70 kilos, con unas calorías con déficit de 2.000, por usar números redondos, y empezamos fijando la proteína, que serían 100 gramos, ¿no? Serían unas 400 calorías. Después ponemos 4 gramos por kilo de carbohidrato, que serían 280 gramos de carbohidrato o 1.120 calorías, y nos quedan 480 calorías para la grasa, que corresponde a un 24% de la dieta o 0,76 gramos por kilo, que está bien, pero en el límite, ¿no? Y por eso, si tuviera que recortar más, lo haría a partir del carbohidrato antes que seguir bajando la grasa. Entonces va por ahí, ¿no? O sea, hay ciertas pautas generales, pero no hay tampoco reglas duras y bueno, para quien quiera aprender más sobre esto y tener alguna herramienta fácil para estos cálculos, os recomiendo echar un vistazo al programa Momentum en fitnessrevolucionario.com/momentum, MOMENTUM, que profundiza más en la teoría y sobre todo en la parte práctica, como los de ejemplos, plantillas de seguimiento, entrenamiento y mucho más. Buen día, Marcos. Te habla Mariela de la Patagonia, Argentina. Mira, últimamente estaba leyendo acerca de las neurodivergencias y como veo que ya no es solo fitness las respuestas, dije, le voy a preguntar. Estaba viendo acerca de neurodivergencias y leí algo de altas capacidades y es como muy confuso, no sé si soy yo que no entiendo, pero es como muy confuso. Quería que vos me comentes, a ver, un resumen de lo que son las altas capacidades. Bueno, nada más. Gracias. Gracias, Mariela. Es efectivamente un tema que se escucha mucho últimamente, lo de altas capacidades, y la definición también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Antes hablaba principalmente de ser superdotado y estaba muy ligado al cociente intelectual, y era superdotado si tenías más de 130 en un test de inteligencia. Y hay mucha gente que critica estos tests y algunos de sus argumentos o de las críticas son válidas, por supuesto, pero dentro de las cosas que podemos medir en psicología, el cociente intelectual es de las que más poder predictivo tiene. Las personas con más inteligencia tienden a tener más éxito académico, profesional, a tener mejor salud, a vivir más y entre otras muchas cosas positivas. Pero evidentemente no es lo único que importa. También hay rasgos de personalidad que se asocian con buenos resultados a nivel académico, profesional, de salud, como por ejemplo el rasgo de responsabilidad, que es un tema que tocamos con José Luis Carrasco en el episodio 429. O se habla también de la inteligencia emocional, que estaría por detrás de lo anterior en poder predictivo, pero que también es relevante. Hay personas muy inteligentes, pero que tienen muy pocas habilidades sociales o rasgos de personalidad muy neuróticos y que sufren mucho y que no les va muy bien en la vida. Y al revés, ¿no? Tenemos muchos casos de personas de inteligencia promedio, vamos a decir, pero con altas habilidades sociales que puntúan alto en ese rasgo de personalidad de responsabilidad y que les va mejor en la vida que a personas mucho más inteligentes. En cualquier caso, la definición actual de altas capacidades no se limita al cociente intelectual como antes y recoge más ámbitos, ¿no? Aspectos como curiosidad, como capacidad creativa, y eso está bien por un lado, o sea, reconoce que hay más dimensiones importantes que el cociente intelectual, pero claro, tiene el inconveniente de que son características difíciles de medir y por tanto no es fácil identificar a estos niños. Bueno, personas en general, pero normalmente se intenta identificar en la niñez para poder desarrollarlo y tener en cuenta las necesidades especiales que tiene. Y esto de necesidades especiales puede sonar raro porque estamos diciendo que está muy por encima de la media a nivel cognitivo, pero eso en un sistema que, entre comillas, está diseñado para adaptarse a los que avanzan más despacio, puede hacer que los niños con altas capacidades se aburran, se distraigan, no tengan los estímulos que necesitan, se frustren. Es probable que sientan que no encajan con sus compañeros, tienen más riesgo también de sufrir bullying en muchos casos, sobre todo si son socialmente torpes. O se ha visto que en muchos casos, para evitar esto, esconden deliberadamente sus capacidades, sacando peores notas de lo que podrían para encajar mejor o comportándose peor para no ser acusados, pues eso, de empollones, ¿no? Por así decirlo.
Y esta es como la paradoja de las altas capacidades, ¿no? Que si se acompañan bien, pues pueden generar individuos muy bien adaptados y que generen mucho valor para la sociedad, pero si no, pues pueden producir todo lo contrario, ¿no? Sufrimiento para el individuo y personas mal adaptadas a nivel social. O sin llegar a ese extremo, tendremos a adultos que no han llegado a desarrollar todo el potencial que podrían por no existir un acompañamiento adecuado. En cualquier caso, si hablamos de los estudios a largo plazo, vemos que las altas capacidades tienen más ventajas que inconvenientes, ¿no? Especialmente en un mundo donde es más fácil triunfar si eres bueno en el pensamiento analítico, matemático, científico, y por eso en general estas personas tienen más éxito laboral, ganan más dinero. Y si hablamos de satisfacción vital, aquí la evidencia es un poquito más mixta. Algunos estudios muestran que estas personas suelen terminar integrándose bien en la fase adulta y que no son más infelices o no están menos satisfechas que las personas entre comillas normales, pero otros estudios sí parecen indicar que incluso en adultos muchas personas con altas capacidades siguen reportando aislamiento social, dificultad para encajar, quizás como tienen muchos más intereses que la media, son más polímatas en general, ¿no? Pues bueno, esto puede ser un problema, pero de nuevo, en el mundo actual podemos aprovechar el poder de Internet para conectar con personas que tienen intereses similares o capacidades similares y sentirnos así más acompañados independientemente de nuestro neurotipo. Y como resumen final, lo de siempre, ¿no? Que los genes nos dan unas cartas que incluyen cosas como un potencial de inteligencia, ciertas predisposiciones de personalidad, después el azar nos da otras cosas, como el entorno socioeconómico en el que nacemos, las cosas que nos pasan, y tanto los genes como lo que nos pasa después influye mucho en nuestro destino, pero siempre tenemos nuestro margen de acción para hacer lo mejor que podamos con las cartas que nos han tocado. Hola Marcos, gracias por tu trabajo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es para ti el éxito? Te hago esta pregunta porque en esta sociedad en la que los problemas mentales están a la orden del día, relacionamos el éxito con el reconocimiento social por las propias redes sociales que nos invitan a tener un cuerpo perfecto, a ganar mucho dinero y a ser reconocidos públicamente. Y realmente creo que el éxito es una cuestión más de autorrealización, ¿no? Quizás habría también que definir qué es la autorrealización personal. Y yo, bueno, siempre me gusta reflexionar sobre esto, sobre todo cuando ves casos en la historia como Kafka, como Edgar Allan Poe, como Van Gogh, que fueron auténticos genios, pero que estando en vida fueron totalmente vilipendiados, cuando no directamente perseguidos, ¿no? ¿Qué se les podría decir a una de estas personas que realmente son tan válidas, pero que sin embargo no son reconocidas por nadie, ¿no? Porque a lo mejor no son entendidas, porque tienen un lenguaje, un mensaje adelantado a su época. Me gustaría saber tu opinión al respecto, porque creo que es un tema de vigente actualidad. Es una pregunta interesante, que la seleccioné primero porque tiene un punto de conexión con la anterior, sobre todo cuando pones ejemplos de personas con altas capacidades, pero que quizás no tuvieron reconocimiento en su época, ¿no? No encajaban en el entorno social en el que vivieron, no tuvieron éxito en la vida, en definitiva, como Van Gogh, como Kafka. Y segundo, porque me hacen muchas veces variantes de esta pregunta. Y respondiendo de manera breve, creo que el éxito es ser capaz de equilibrar los grandes pilares de la vida, ¿no? Que más o menos son los mismos para todo el mundo, ¿no? Está el pilar económico-financiero, pero también el familiar, social y, por supuesto, la salud. Siempre se ha hablado de la triada de salud, dinero y amor, y creo que es por algo, ¿no? Creo que el éxito va por ahí, en lograr un equilibrio adecuado entre estos elementos. Y personalmente hay un aspecto que considero muy importante que tiene que ver con la libertad, ¿no? Con la autonomía, y que aplica a los tres ámbitos. Para mí, el éxito financiero se mide en términos de cómo de libre soy, cuánto control tengo sobre mi tiempo, sobre mi agenda, qué capacidad tengo de hacer las cosas que quiero hacer y también de rechazar las cosas que no quiero hacer, ¿no? O sea, no tener que hacer cosas por dinero. Y por suerte estoy ya en este punto y me considero exitoso en ese sentido. Después, libertad aplicado a lo social, pues tiene que ver con poder pasar tiempo con la gente que quieres y no estar obligado a pasar tiempo con gente con la que no quieres, ¿no? Es decir, a diseñar tu entorno social en la medida de lo posible. Y en cuanto a la salud, pues lo mismo, ¿no? Para mí, éxito en ese ámbito sería tener un cuerpo que te permita ser libre en el sentido de tener la fuerza o la resistencia para poder hacer las cosas que quieres hacer y que no pase eso de que tu cerebro diga vamos y tu cuerpo diga no puedo.
Y es evidente que podemos hacer mucho para alcanzar o para acercarnos al menos a estos objetivos, pero también hay cosas que no podemos controlar. O sea, podemos sufrir un golpe económico sin que sea nuestra culpa, o tener un accidente, o sufrir una enfermedad. Y en estos casos creo que la definición última de éxito sería la visión estoica de eudaimonia, ¿no? De actuar con virtud o de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas. Y recuerdo que estas virtudes son sabiduría, coraje, justicia y templanza, aunque yo en Invicto hablo de disciplina, por aterrizarlo más. Y por complementar, voy a leer un extracto de mi libro Sabiamente, donde profundizo en la importancia del autoconocimiento, ¿no? Para tener esa definición más personal de éxito, y también en lo que dice la evidencia científica sobre qué cosas suelen ofrecer más felicidad o satisfacción vital. Buena parte de lo que somos lo aprendemos de los demás. Un buen ejercicio de autoconocimiento es reflexionar sobre las personas a las que admiras. Probablemente las cualidades que valoras en otros son las que a ti mismo te gustaría desarrollar. Decía Séneca lo siguiente: elige a alguien cuya forma de vida quieras emular. Tenlo siempre presente como un ejemplo a seguir. Necesitamos un estándar contra el que medirnos, alguien recto que pueda enderezar al torcido. El problema de esta estrategia es que los humanos estamos programados para copiar, pero no a todos por igual. Desde que somos niños copiamos más a quien percibimos de mayor estatus. Evolutivamente tiene sentido imitar el comportamiento de los que están arriba, porque en general ascendían los más competentes. Sin embargo, en el mundo moderno asociamos el estatus a la fama y al dinero, por lo que copiamos a los más populares y ricos del planeta, imitamos lo que hacen y deseamos lo que poseen o lo que anuncian. Pero este deseo mimético nos hace tomar malas decisiones. En vez de desear objetos por el valor que nos ofrecen, lo hacemos por lo que esos objetos dicen de nosotros. Por el mismo motivo, permanecemos en trabajos que odiamos pero que elevan nuestro estatus. El objetivo es ser más consciente de a quién imitamos y por qué. Ignora la fama y el dinero de tus ídolos. Júzgalos por sus ideas y acciones. ¿Son realmente dignos de admiración? Si la respuesta es no, selecciona mejores modelos. Aprende también de los grandes estudios científicos sobre satisfacción vital. Estos estudios nos dicen, por ejemplo, que las cosas materiales mejoran nuestro bienestar al principio, pero a partir de cierto nivel de comodidad material, tener más cosas no proporciona mucha más felicidad. Si vives debajo de un puente, una casa sencilla te hará mucho más feliz, pero si tienes ya una casa digna, mudarte a una mansión no hará tu vida mucho mejor. ¿Qué nos dice entonces la ciencia sobre lo que merece la pena perseguir? Por ejemplo, autonomía, sentir que tenemos control sobre nuestro tiempo y sobre dónde aplicamos nuestra energía. Uno de los principales beneficios del dinero, si lo usas bien, es que aumenta tu autonomía. Otro buen predictor de satisfacción es la maestría o el sentimiento de que somos buenos en algo que disfrutamos. Necesitamos tener cierta sensación de progreso y crecimiento en nuestras vidas. Para lograrlo, persigue algo que te interese e intenta mejorar cada día. Puede estar ligado con tu profesión o ser una simple afición. Y esto no está en el libro, pero justo el otro día publicaba esta cita de Derek Sivers que me parece muy acertada. La maestría es el mejor objetivo, porque los ricos no la pueden comprar, los impacientes no la pueden apresurar, los privilegiados no la pueden heredar y nadie te la puede robar. Solo se puede ganar con trabajo duro. La maestría es el estatus definitivo. Esforzarse te hace feliz. Siguiente gran componente de la felicidad, el sentimiento de pertenencia. Los humanos somos seres muy sociales y es casi imposible alcanzar la felicidad en soledad. Queremos sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, una familia, una comunidad, un movimiento. Sentirnos valorados por el grupo es una de nuestras principales fuentes de satisfacción. Otro ingrediente importante es el propósito, que podríamos definir como un sentido de dirección vital. Está relacionado con tener una filosofía de vida, con tener respuestas claras a preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Qué cosas son importantes para mí? ¿Qué quiero perseguir? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Por tanto, el autoconocimiento y el propósito van de la mano. Si no tienes un propósito claro, no te preocupes, no es algo que surja de la nada, sino que se va desarrollando con el tiempo, al perseguir las cosas que te interesan. Y por último, tener salud. Quizás este es el más evidente, pero muchas personas no se preocupan por su salud hasta que la pierden. O peor, pierden su salud por perseguir cosas que no les darán ninguna felicidad. En resumen, el autoconocimiento es un viaje personal, pero tienes menos riesgo de perderte si escuchas a las personas sabias que lo han recorrido antes.
Y en Sabiamente profundizo más, pero ya por terminar, aludías en tu pregunta a la salud mental, y si bien es algo tremendamente multifactorial, sí tenemos bastante evidencia en el campo de la psicología de que las personas que se centran demasiado en métricas de reconocimiento externo, como fama, seguidores en redes sociales, etcétera, tienen peor salud mental que quienes se centran en un reconocimiento más interno, ¿no? En hacer las cosas que creen realmente que son correctas, o como decía Séneca, que intentan buscar su propio aplauso. ¿Qué tal, Marcos? Quería hacerte un par de preguntas, pero antes que nada agradecerte pues el podcast y al final el estilo de vida que promueves. Hace ya muchos meses que te sigo y eres un referente. Y la primera pregunta que quería comentarte es sobre la TRT. ¿Hasta qué punto la TRT, para personas ya a partir de cierta edad, es una herramienta útil y exenta de efectos adversos? Sobre todo esto segundo, ¿no? Porque he leído que al final es como que cuando empiezas ya tienes que seguir año tras año haciéndola, porque si no al final es como que pierdes los beneficios y volverías a esa deficiencia, ¿no?, de testosterona endógena que se vive a partir de cierta edad. Es como que estás condenado, ¿no?, a hacerla una vez que se empieza. Y hasta qué punto eso de una vez empezar, seguir y seguir y seguir, no es dañino para el cuerpo o a nivel de efectos adversos, etcétera. Quería que arrojaras un poco de luz al tema. Y luego la segunda cuestión es, si tuviésemos que coger 3 o 5 parámetros medibles a nivel de analítica o de pruebas para evaluar sin ver a una persona cómo sería su esperanza de vida, ya sé que es difícil, ¿no? Pero quería saber qué parámetros son los más relevantes y estudiados para verificar esto. Uno de ellos, el que hablas mucho tú, es el V2 Max. Imagino que se estaría entre los 3, pero luego ya no sé si con tantos que hay, si iríamos a por niveles de azúcar o grasa. Quería que me dijeras cómo lo ves tú. Un saludo. Gracias por las preguntas. Sobre la TRT o la terapia de reemplazo hormonal, he hablado varias veces del tema, le dedico un apartado en mi libro Vive Más, pero de manera resumida podríamos decir que bien usada en hombres con niveles bajos de testosterona y con síntomas asociados, pues esta terapia puede mejorar de manera significativa la calidad de vida. ¿Tiene efectos secundarios? Pues puede tenerlos, como cualquier intervención médica, pero si se usa bien y se hace un buen seguimiento, los beneficios superan ampliamente los riesgos. Insisto, cuando está indicada. Sobre efectos potencialmente peligrosos estaría el aumento en la producción de glóbulos rojos, que puede espesar la sangre, y por eso durante mucho tiempo se pensaba que estas terapias podrían elevar el riesgo cardiovascular, pero los últimos estudios que se han publicado sobre este tema no han visto mayor riesgo. O lo mismo si hablamos de cáncer de próstata, que era otro miedo frecuente, ¿no? Pero, de nuevo, en los estudios recientes que se han hecho no se ha visto tampoco un aumento de este cáncer en los hombres que usan TRT. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de dopaje, no hablamos de alcanzar niveles suprafisiológicos de testosterona como se hace, por ejemplo, en culturismo, que es muy peligroso, sino que con estas terapias se trata de recuperar niveles de normalidad, ¿vale? Y para eso se usan, en general, dosis bajas. Si un hombre tiene, por ejemplo, 250 nanogramos por decilitro, pues quizás sea suficiente llevarle a 500 para que ya se encuentre mejor, y esto es un nivel promedio, ¿vale? Mientras que un culturista dopado puede tener 5.000, 10.000, y los efectos secundarios de esto a largo plazo pues pueden ser, por supuesto, muy dañinos. Sobre si tiene que usarse toda la vida, pues en muchos casos sí, ¿no? O sea, si había un problema serio de hipogonadismo y se empieza a usar esta terapia con 50 años y la usas después, 5 años y la dejas a los 55, pues seguramente regresen los síntomas y amplificados, ¿no? Pero también podría usarse de manera puntual para lograr un ajuste rápido e intentar después mantener esos niveles a través de mejoras de hábitos, ¿no? Sabemos que los buenos hábitos elevan la testosterona y los malos hábitos la reducen. Tengo un vídeo en YouTube donde hablo de por qué los hombres ahora tienen menos testosterona que hace tan solo unas pocas décadas, y tiene que ver sobre todo con que llevamos vidas más sedentarias, con que tenemos más grasa, con que dormimos menos, y todo esto impacta la testosterona. Entonces, volviendo al mismo caso, ¿no? Puede que un hombre de 50 años con sobrepeso, malos hábitos, que no entrene, pues que empiece a usar esta terapia, pero que empiece también a mejorar sus hábitos, ¿no? A entrenar fuerza, a perder grasa, a cuidarse más, y podría ocurrir que en unos meses sus niveles naturales de testosterona se eleven y pueda o dejar la terapia o reducir la dosis, ¿no? Entonces, de nuevo, hay muchos factores a analizar y por eso es tan importante el acompañamiento de un buen profesional. Y si finalmente la deja, pues habría que hacerlo bien, ¿vale? Con un protocolo de recuperación hormonal, seguramente, para reactivar el eje hormonal. En fin, que debe guiar a un profesional, pero podría hacerse en muchos casos.
Y en mujeres algo similar, pero con diferencias, ¿no? Porque en hombres este descenso hormonal es gradual durante muchos años, mientras que en la mujer es gradual al principio, hasta la menopausia, y en pocos meses se desploman los estrógenos y por tanto el abordaje es distinto. Y en el episodio 413 entrevisto a la doctora Marimer Pérez y hablamos largo y tendido sobre este tema. Y sobre tu segunda pregunta, ¿es imposible reducir la salud a unos pocos marcadores? Creo que lo ideal sería, por un lado, combinar algunos marcadores de sangre en distintos ámbitos, ¿no? Cardiovasculares, metabólicos, hormonales, inmunitarios. De hecho, esto es lo que intenta hacer Eterna, que además de estos marcadores toma información de los wearables, de los relojes inteligentes. Toma, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, la actividad física, la HRV, y a partir de esto, con un algoritmo propio, pues estima la edad biológica. Y para quien le interese, dejaré en las notas del episodio un webinar gratuito que hicimos hace unas semanas donde profundizamos justamente en estos marcadores. Pero creo que esto se queda corto, no es suficiente y como dices en tu pregunta, hay que complementar todos estos marcadores con otros marcadores, entre comillas, funcionales, ¿vale? Con lo que tu cuerpo puede hacer. Y ahí está el VO2 max o capacidad cardiorrespiratoria en general, la fuerza, el equilibrio, etc. Y tengo también un vídeo donde hablo más de algunos criterios o parámetros a considerar aquí y dejaré también el enlace en las notas del episodio. Y finalmente, un tema al que le estoy dando bastantes vueltas y que espero mostrar pronto sería tener también marcadores de salud mental, que obviamente es mucho más subjetivo que cuál es tu hemoglobina glicosilada en sangre o tu fuerza de agarre, pero no es menos importante, ¿no? Y sería muy interesante también desarrollar un panel, entre comillas, de marcadores de salud mental y quiero hablar de esto a futuro, pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Antes de despedirme, voy a leer una de las últimas reflexiones de la lista de correo de mi newsletter, a la que os podéis sumar gratis en finesrevolucionario.com/lista. Y en este caso hablaba sobre el gaslighting inverso y empieza con una cita de Quino o de Mafalda que decía lo siguiente: prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras. El gaslighting o luz de gas es una forma de manipulación psicológica. Una persona, de manera deliberada y repetida, hace que otra dude de su cordura. Ante hechos evidentes, el manipulador responde con «eso nunca pasó», «estás exagerando», «te lo estás inventando», minimiza o niega las experiencias de la víctima haciéndola creer que está equivocada, incluso loca. Pero también ocurre el extremo opuesto, validar creencias erróneas por apoyar a la otra persona. Y podríamos llamar a esto gaslighting inverso. Es cuando tu amiga te dice, mi ex me dejó porque todos los hombres son unos puntos suspensivos. Y tú respondes, sí, tienes razón, los hombres son lo peor. O es cuando tu amigo te dice, en mi oficina me tienen envidia, por eso no me ascienden. Y tú respondes con, claro, es que no valoran a los buenos. Crees que estás ayudando, pero estás validando falsas ideas. Y eso impide que la persona cambie, porque ¿para qué cambiar si el problema es siempre de los demás? Puedes validar una emoción sin validar las mentiras que la sostienen. Comprender no es lo mismo que justificar. Apoyar no es decir sí a todo. A veces es decir, entiendo cómo te sientes, pero lo que piensas no es verdad. La compasión no es encubrir, es ayudar a ver. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellas. Y a veces lo que pensamos simplemente no es cierto. Y por supuesto, debemos aplicarnos el cuento. Como explico en Sabiamente, es más fácil ver los autoengaños de los demás que los nuestros propios. Con frecuencia nos hacemos gaslighting inverso a nosotros mismos. Recuerda, no todo lo que se siente verdadero lo es, y no todo lo que es verdadero se siente bien. Y nada más por hoy, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.